Con la muerte del inepto emperador Miguel III, este fue sucedido por un emperador de origen humilde, analfabeto y, además, quien había encargado su asesinato. Pareciera que la situación del imperio no mejoraría para nada, pero Basilio I, fundador de la dinastía macedónica y quien reinó desde 867 a 886, demostró ser un soberano capaz y durante su gobierno se producirá la recuperación de Bizancio. La dinastía macedónica fue sin dudas una de las más brillantes de la historia militar y política de Bizancio, y la misma pudo prolongarse desde 867 hasta 1056. Aunque después de la muerte de Basilio II, en el 1025, ya se avizoraba síntomas de decadencia de la dinastía. Durante este periodo el imperio bizantino conoció un gran resurgimiento político, cultural, económico y militar. Reconquistó parte de los territorios que había perdido, adueñándose del Mediterráneo oriental y convirtiéndose en la mayor potencia del mundo cristiano. La principal tarea a la que se enfrentó Basilio I fue la lucha contra los árabes. Los bizantinos marcharon hacia el 870 a la región oriental del Asia Menor, dirigiéndose contra la secta de los paulicianos, tomando su ciudad principal, Tefricia. Este éxito no solo acrecentó la extensión de los territorios bizantinos, sino que puso también en contacto directo con los árabes de Oriente. Los ejércitos bizantinos y árabes se enfrentaron en varios combates, pero luego, la lucha tomó la forma de choques anuales y sin grandes consecuencias, en donde la victoria a veces era favorable a los griegos y en otras a los árabes. Sin embargo, la frontera bizantina del Asia Menor adelantó mucho hacia el este. Diferente fue la situación en Occidente, donde los árabes, en el año 878, tomaron por asalto Siracusa, después de un asedio de 9 meses, dejando a la isla en manos de los musulmanes. Sobre finales de su reinado, las tropas bizantinas se hicieron con el control de Tarento. Cuando Basilio murió en 886, le sucedió su hijo, León VI. Durante su reinado, se rompió la paz con los búlgaros, principalmente por razones económicas. Específicamente por ciertos derechos aduaneros muy perjudiciales al comercio búlgaro. Simeón I, hijo de Boris y quizás el más grande rey búlgaro, ejerció una fuerte presión sobre el imperio, a la vez que se enfrentaba a los magiares, asentados en el sur de Rusia y al que León utilizó en sus guerras contra los búlgaros. Al principio Simeón fue vencido varias veces por los magiares, pero al final pudo salir de la difícil situación en que se encontraba. Procuró ganar tiempo negociando con Bizancio, mientras conseguía atraer a su causa a los pechenegos. Con ayuda de estos, batió a los magiares, obligándoles a retirarse al norte, en donde luego se asentarían, en el valle del Danubio central. Tras esto, Simeón se volvió otra vez hacia Bizancio. El emperador, vencido, logró la paz a condición de comprometerse a no ejecutar ningún acto hostil contra los búlgaros. La lucha contra los árabes, bajo León VI, también fue un fracaso. En Occidente se perdió definitivamente la isla de Sicilia. En el sur de Italia, las tropas bizantinas no lograron progreso alguno y en la frontera oriental los árabes avanzaban lenta, pero continuamente. En el mar, la flota de Bizancio sufrió varias graves derrotas, incluyendo el asalto a Tesalónica por la flota del renegado León de Trípoli, en el año 904. León también debió de enfrentar problemas con el patriarca Nicolás, a raíz de su cuarto matrimonio, algo a lo que el patriarca se oponía, alegando que contrariaba todas las leyes de la Iglesia. León solucionó el asunto deponiendo a Nicolás y nombrando patriarca a Eutimio. La discordia cundió por todo el imperio y una encarnizada lucha separó a los partidarios de Nicolás y una minoría afín a Eutimio. Ante la escalada del conflicto, el emperador decidió restituir el patriarcado a Nicolás. Constantino VII, hijo de León VI, ascendió al trono en el año 912, con tan solo 12 años de edad. Hacia 919 el hombre más importante de Bizancio era Romano Lecapeno, general del tema de Armenia, quien, aprovechando la juventud del emperador legítimo, dio un golpe de estado e hizo que éste se casara con su hija Helena y proclamándose emperador asociado. El largo reinado de Constantino VII Porfirogéneto significó un momento de suma importancia en el imperio bizantino desde diversos puntos de vista. Por una parte, la situación exterior del imperio fue mejorando y en contraste con las guerras defensivas anteriores, comenzó en esta época una brillante ofensiva hacia el oriente.
A la vez, se empezaba a experimentar problemas internos graves, como era el creciente peso de una aristocracia militar surgida en las Temas y que iba arrinconando a la pequeña y mediana propiedad campesina, que había constituido la columna vertebral de todo el sistema social, militar y fiscal del Estado. Tanto Romano como Constantino tomaron diferentes medidas para defender la pequeña propiedad rural y militar, aunque las mismas eran algo sencillas, limitándose a prohibir a los poderosos la compra de propiedades comunales y la adquisición de tierras de militares o pequeños propietarios. La situación militar bizantina muy pronto experimentó una gran mejora, a pesar de los constantes ataques búlgaros en Tracia, que llegaban frecuentemente ante la capital. Se celebró una entrevista entre Simeón de Bulgaria y Romano Lecapeno en 924, donde se alcanzó un acuerdo, donde se acordó una tregua, en la que se estipuló el matrimonio de Pedro, hijo y heredero de Simeón, con María Lecapena, nieta de Romano, y la entrega de tributos por parte de Bizancio. Simeón creyó oportuno retirarse, renunciando a Constantinopla, por prever un grave peligro que le amenazaba en el recientemente formado reino serbio. La paz con Bulgaria permitió también a los bizantinos dirigirse contra los árabes en la frontera oriental, que después de 3 siglos de defensiva, el imperio, bajo la dirección de Juan Curcuas, emprendió una triunfante ofensiva. Al final de aquel periodo, la frontera difería mucho de la hallada por Romano al llegar al poder. En conjunto, las provincias fronterizas estaban a salvo de las incursiones árabes. Durante los 12 años últimos del reinado de Romano, los invasores musulmanes solo atravesaron 2 veces la frontera. Durante aquellos años de lucha, Juan Timiscés, futuro emperador, se distinguió por su talento militar. El gran militar armenio Juan Curcuas, amigo de infancia de Romano Lecapeno y buen conocedor de la compleja situación de la frontera, le permitió tomar en 933 Mitilene y en 944 la ciudad de Edesa. Fue obligada por las tropas griegas a entregar una preciosa reliquia que poseía: la imagen milagrosa del Salvador o Mandilion, que fue transportada con gran pompa a Constantinopla. La caída de Romano Lecapeno, en 944, se debió a una intriga de sus propios hijos y coemperadores, Esteban y Constantino, temerosos de perder el poder ante su posible muerte. Fueron depuestos al año siguiente por el mismo emperador Constantino Porfirogénito, quien reinó solo del 945 al 959. Bajo el reinado de Romano II, hijo y sucesor de Constantino VII, el general Nicéforo Focas dirigió en 960 la flota bizantina contra Creta, isla que servía de base a los piratas islámicos, consiguiendo expulsar a los musulmanes de la isla. La prematura muerte de Romano II en 963 le permitió a Nicéforo casarse con su viuda Teófano y así controlar el poder en nombre de los jóvenes Basilio y Constantino, hijos de Romano II. Durante los 6 años de su reinado, Nicéforo Focas concentró toda su atención en el oriente. Allí, las tropas bizantinas, después de la ocupación de Tarso, conquistaron Cilicia. A su vez, la flota de Bizancio arrebataba a los árabes la importante isla de Chipre. Nicéforo también luchó junto con los rusos contra los búlgaros y sus aliados magiares. Los rusos se mostraron de lo más efectivos y tomaron la mayor parte de Bulgaria. Tan fuertes se manifestaron estos que los bizantinos se dieron cuenta que representaban un mayor peligro que los búlgaros, por lo cual Nicéforo se vio obligado a enfrentarse a sus antiguos aliados. Pero las continuas guerras comenzaron a hacer mella en la tesorería imperial, por lo que Nicéforo se vio obligado a aumentar los impuestos y a llevar a cabo diversas confiscaciones a los monasterios. Estas medidas le hicieron bastante impopular, por lo que, en 969, se conformó una conspiración de oficiales, alentada por la propia emperatriz y capitaneada por el sobrino de Nicéforo, Juan Timiscés, el cual terminará con el asesinato de Nicéforo. Juan reforzó su vínculo con la familia mediante su casamiento con una hija de Constantino VII y se convirtió en emperador. La principal tarea que incumbió a Juan Timiscés fue conservar lo conquistado por su predecesor en Cilicia y Siria. En los primeros años de su reinado, Juan no pudo participar personalmente en la campaña del Frente Oriental a causa de la guerra con los búlgaros y rusos y de la insurrección de Bardas Focas. Juan Timiscés se dirigió con su ejército contra los rusos. Venció a Sviatoslav, ocupó toda la Bulgaria oriental, la cual fue incorporada al imperio y se apoderó de la familia real búlgara en pleno. Por último, aplastó la insurrección de Bardas. Respecto a Italia, esto se resolvió casando a la princesa bizantina Teófano con el heredero del trono germánico, Otón II. Resueltas estas diversas cuestiones, pudo Juan Timiscés ocuparse del frente oriental. En Oriente, el emperador avanzaría por la costa siria, hasta el norte de Palestina, a través de tierras que Bizancio había perdido 3 siglos y medio antes, e incluso llegaría a entrar en Damasco. A su regreso a Constantinopla, murió repentinamente en el año 976.
Con Basilio II alcanzaba el imperio bizantino sus momentos más brillantes. Sin embargo, los primeros años de Basilio vieron sucederse constantes rebeliones contra el poder imperial por parte de las grandes familias. La rebelión permanente estaba encabezada por Bardas Escleros y Bardas Focas, sobrino de Nicéforo. En 985, mediante un complot, Basilio II expulsó a Bardas Focas, quien huyó a Capadocia, donde se proclamó emperador con el apoyo de sus fieles. Basilio, ayudado por la Iglesia y por Vladimir de Kiev, lo derrotó en las batallas de Crisópolis y Abidos. En este último enfrentamiento murió el propio Bardas Focas. Acabada la revuelta, Basilio II comenzó a obrar en consecuencia, dedicándose a acabar con el poder de la nobleza. Lo hizo por medios de una serie de leyes, buscando llevar a cabo una reforma agraria cuyo fin era disgregar los latifundios creados durante el periodo de dominación militar. Sin embargo, los grandes señores no tardaron en reaccionar y en 987 Asia Menor se sublevó, pero el emperador consiguió imponerse y acabó con la insurrección. Ejecutó a los cabecillas de la revuelta, dividió sus tierras y las distribuyó entre los campesinos. Con relación a los búlgaros, la lucha de Basilio II contra Samuel redundó en una ventaja inicial a favor de Samuel, quien aprovechó las dificultades internas que enfrentaba Basilio para ocupar muchos nuevos distritos, lo que le permitió a Bulgaria recuperar la grandeza similar a los tiempos de Simeón. A principios del siglo XI la fortuna comenzó a sonreír a Basilio, quien sostuvo una dura lucha contra los búlgaros que le terminó valiendo el sobrenombre de bulgaróctonos o matador de búlgaros. Los búlgaros fueron derrotados en la batalla de Clidio, en 1014. Cuando Samuel se halló ante 14.000 búlgaros, tomados prisioneros en la batalla y a quienes Basilio II había mandado cegar, devolviéndolos en tal estado a su patria, recibió tal impresión que le costó la vida. Muerto Samuel, Bulgaria era harto débil para resistir a los griegos y no tardó en ser conquistada por ellos. En 1018 dejó de existir el primer reino búlgaro, quedando transformado en provincia bizantina bajo un gobernador imperial. No obstante, conservó hasta cierto punto su autonomía interior. En Oriente, el emperador peleó contra los musulmanes, pues las posesiones sirias del imperio estaban muy amenazadas por el califa de Egipto y la ciudad vasalla de Alepo fue ocupada varias veces por ejércitos enemigos. Basilio marchó personalmente a Siria, logrando restaurar allí la influencia bizantina, pero no pudo hacer nuevas conquistas importantes. Al comenzar el siglo XI, el emperador firmó un tratado de paz con Hakim, califa egipcio de la dinastía fatimita. Durante los últimos 20 años del reinado de Basilio no hubo choques graves con los musulmanes, pero Alepo sacudió su vasallaje. A la muerte de Basilio II, el imperio entró en un período de perturbaciones y de desorden institucional en el cual se sucedieron rápidamente en el poder soberanos improvisados, comenzando una decadencia general del imperio. Basilio fue sucedido por su hermano Constantino VIII hasta 1028 y este le siguieron sus yernos. Romano III, de 1028 a 1034, Miguel IV hasta 1042 y Constantino IX, desde 1042 a 1055. Finalmente, la extinción de la dinastía macedonia tendría lugar en 1056 con la muerte de Teodora, la última hija de Constantino VIII. Ninguno de ellos pudo hacer algo para evitar el desastre de la ocupación definitiva del poder por parte de la nobleza terrateniente.